Mientras Isabel Marín nos cuenta algo sobre la radio, yo me pienso lo que tengo que responderte ahora mismo. Madrugón. Pero no en Las Vegas. No, en Las Vegas. En este caso fuimos a Onda Cero, estuvimos allí desde las 6 de la mañana, desde primerita hora de la mañana cuando arranca Carlos Alsina. Y bueno, estuvimos con Carlos Alsina, también con Juan Ramón Lucas a lo largo de la mañana y vamos a ver un poco un resumen de lo que ellos hacen allí, de su trabajo. 7 minutos para que sean las 6 de la mañana en Canarias. Esto es Onda Cero. Tras la subida del rating por Standard & Poor's en el Senado, el Pleno da luz verde a las cuentas para el año que viene. Su aventura en Más de Uno comenzó el 8 de abril de 2015. Ambos profesionales y con gran trayectoria son las voces de las mañanas en Onda Cero. El 30 de noviembre para viajar. Entra en renfe.com. La información comienza a primera hora de la mañana de la mano de Carlos Alsina. La segunda parte del programa la compone el equipo de Juan Ramón Lucas, con la información siempre presente, pero con una apuesta clara por el entretenimiento. Han querido recordar para Non-Stop People cómo fue su debut. La primera como un flan de Dios mío, ¿yo qué hago aquí si no sé cómo se hace, ¿no? Y un poco el intentar no desentonar. Yo creo que al principio tienes tu mayor preocupación creo que es que no se note lo nuevo que eres, ¿no? Juan Ramón recordaba de este modo cómo fue su primer informativo en Telecinco. Pues yo estaba muy nervioso, no recuerdo cómo lo hice, yo creo que lo hice fatal. Pero lo que sí recuerdo perfectamente, cuando terminó el informativo no me pude levantar de la silla, porque las piernas no sentía las piernas como Rambo, no sentía las piernas. Las 7:30 de la mañana, son las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias, en paz y convivencia del pasado jueves. Y que generó polémica con la Dirección Nacional y las víctimas del terrorismo. Cañita brava, ¿qué tal? Ya estamos aquí preparados, presto y dispuesto. Pero súper bien. Cañita, dale algo. ¿Están también mal juntos? Ambos han querido dar un consejo a todos los jóvenes que emprenden su aventura en el periodismo. Eso, o sea, ser auténtico y tener confianza en uno mismo y no creer a los agoreros. Y no perder nunca la curiosidad y también la capacidad de aguantar, porque te vas a encontrar con situaciones pues muy complicadas, ¿no? Entonces nunca perder de vista por qué te quisiste dedicar a esto. Más de Uno lleva 6 meses trabajando duro e informando a sus oyentes. Por sus micrófonos, en solo una temporada, ya han pasado los principales líderes políticos de nuestro país. Ya, estamos dentro. Estamos ya adentro. Sí. Bueno, pues ahí estuvimos, eso es un poquito de lo que hicimos desde las 6 de la mañana, luego estuvimos también con Juan Ramón Lucas, en este caso por la mañana, cuando tuvo un descansito, entrevistamos a Carlos Alsina, le preguntamos por el buen momento político que estaba viviendo a día de hoy el programa, que lleva solo una temporada, y en concreto, esto fue lo que nos dijo. Pero tengo la intuición de que coincide con un cierto cambio en la actitud del público hacia los periodistas y hacia los programas informativos, que quiero pensar que está en dirección de demandar más periodismo, igual menos lo que yo llamo púlpito o protagonismo excesivo del comunicador y su opinión. Yo creo que quiero pensar, y igual es más un deseo que una realidad, que el público está empezando a demandar más radio periodística que radio de prédica o persuasiva, ¿no? Entonces, y ahí yo creo que entramos nosotros con una propuesta nueva por la mañana que si conseguimos que conecte con esos cambios sociales, pues estupendo. ¿Crees que los jóvenes no se... Bueno, más periodismo puro, es lo que decía, menos periodismo de bufanda en el caso de los periodistas deportivos, justo, es lo que, y es verdad, es verdad. Y es verdad que bueno, ahora mismo España vive uno de los momentos, el derrumbamiento del bipartidismo, también la irrupción de nuevos partidos políticos. De hecho, el mismo día que nosotros fuimos a grabarle, entrevistaron por teléfono a Albert Rivera, que era un día importante también, después de la recepción real. Y bueno, pues la verdad que muy interesante conocer el trabajo de las mañanas en Onda Cero, conocer cómo se trabaja detrás, que a veces siempre se ve el resultado, pero nunca se sabe cómo se trabaja detrás. Pero la gente sí se lo pregunta. Se lo pregunta mucho, la verdad. Y han empezado, digo, ¿a qué hora se habrán levantado? ¿A qué hora se habrán preparado? Acuérdate, Javi Nieves y Mara Mate, que se levantaban a las 5 de la mañana.
Y bueno, te tienes que hacer un making of de cómo trabajamos también en la redacción, los de Extra, que es para verlo. No madrugamos tantísimo, pero nos acostamos, trabajamos y nos acostamos tarde. Y nos acostamos muy tarde. Sí. Entonces, la primera hora está Carlos Alsina, desde las 10 de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 10 con la primera información, todas las noticias, en plan, la información pura y dura. Y luego llega Juan Ramón Lucas, que también estuvimos con él, recordamos con él cómo fue sus primeros pinitos. En este caso lo recordamos en la televisión, porque él estuvo en informativos Telecinco unos años y estuvo presentando un informativo, y esto fue lo que nos contó de su primer informativo. He echado mucho de menos la radio, han sido casi 3 años de añoranza, y el regreso a la radio ha sido muy grato. Primero porque es la vuelta a la radio, porque echaba mucho de menos el micrófono, esa comunicación, como te digo, caliente y cercana con el público. Y luego porque ha sido muy grato porque es que, bueno, venirse con permiso de los demás o con permiso de los grandes grupos de este sector al primer grupo de comunicación en el que hay prensa, en el que hay radio, en el que hay televisión, pues completa ese paisaje de, ya digo, de enorme alegría y tremendamente grato de regreso a la radio. Bueno, veíamos ahí, no era en este caso el primer informativo, sino cómo había echado de menos la radio, porque ha estado separado unos años de la radio, decía que era la vuelta a los micrófonos, que bueno, que ha sido apasionante. La radio engancha. Y que engancha. Es que engancha. Yo creo que engancha, el periodismo en sí engancha, vosotros sois periodistas como yo, y bueno, tanto la televisión, la prensa y la radio son medios que si realmente te gustan y has trabajado en ellos, cuando estás unos años alejado, lo echas de menos. Y como son las primeras veces, que las primeras veces son para todos como, ay, bueno, yo creo que cada vez de hecho, los nervios a tope. En su primer informativo, como antes mencionaba, que lo hemos visto en el primer resumen, pues decía que, bueno, que es que era como que no se podía mover de la silla de lo nervioso que estaba y que solo se acordaba de que no podía moverse. O sea, que en directo tanta gente viéndote la primera vez, es que son tantas cosas. Es la tensión. Vosotros no sabéis lo que es estar aquí. No sabéis lo que es estar aquí, que es la tensión, pero también nos lo pasamos muy bien. Sí, también es muy divertido. Nos lo pasamos muy bien, y en concreto, bueno, cuando estuvimos entrevistándolos a los dos, yo le quise hacer una pregunta a ambos, si no escuchasen su radio, ¿qué radio era la que escuchaban? Entonces ellos, algunos se mojó más, otros se mojó menos, pero esto fue lo que nos contaron. Escucho a los compañeros por ver cómo lo estamos contando, pero claro, luego también escucho a José Antonio Marcos en la SER, a Carlos Herrera. Cuando vengo en la moto, voy haciendo, yo tengo una moto grande que tiene radio, entonces voy haciendo zapping. Y es verdad que a las 7 escucho a Carlos, a las 6 escucho a Carlos, y a las 7 a veces escucho a Carlos Herrera y a veces alterno con Federico Jiménez Los Santos, porque me gusta verle tan cabreado. Me lo pones muy difícil, porque yo creo que seguiría haciendo lo que yo hago ahora, que es intentar escuchar un poco a todos los demás. A mí me cuesta mucho ser de monocultivo. Ser del monocultivo, o sea, claro, él no se quería... No se no. Pero bueno, siempre está bien decía escuchar. que hacen zapping, ambos coincidían y que hacían zapping y que bueno, escuchaban todos los periodistas de por la mañana para ver un poco y para examinarse a ellos mismos. O sea, claro, es bueno ver a los aprendes. compañeros para saber qué ha hecho, cómo lo ha hecho. Oye, Qué importante es hacer un repaso a los demás. Muchísimas gracias, Isabel. gracias a vosotros.